En la perashá de la semana, Perashat Terumá, encontramos cuando Akadosh Baruj Hu le pide a Moshe hacer todo lo necesario para que haya un Mishkan, un tabernáculo, el cual iba a ser movible y nos iba a acompañar durante los 40 años que estuviéramos en el desierto, y de alguna manera fuera ahí donde Hashem posara su Shejinah, su presencia divina. Muy interesante ver cada detalle con el que Hashem pidió que construyamos este Mishkan. Cada detalle es interesante, cada detalle es muy, muy trascendente. Las medidas, las cualidades, las formas, todo tiene que ver en cosas muy profundas e interesantes. Hoy vamos a desarrollar diferentes temas que vamos a aprender de cada cosa que Hashem pidió hacer en el Mishkan. Primero, Hashem nos pidió hacer un arón. El arón era una caja, por decirlo de esa forma, donde se iban a guardar ahí las tablas. Las tablas que Hashem le entregó a Moshe, las lujot, se iban a guardar ahí. Tenía una tapa, que la tapa tenía unos querubim encima de la tapa, el caporet. Después, Hashem ordena hacer el shulchan. Era una mesa, pero no mesa como las que conocemos, sino una mesa especial en donde iba a haber panes que cada semana se iban a renovar y se iban a sacar de ese lugar del shulchan. Después, Akadosh Baruj Hu nos pide hacer la menorá, que es la representación de la luz, las yeriot, las cortinas, y etcétera, etcétera. Cosas muy interesantes que encontramos en la perashá. Pero hay un detalle que se dan cuenta los jajamí y me preguntan, ¿por qué sobre todos los kelim, todos los utensilios, está escrito beasita? Una orden particular. Moshe Rabenu, dedícate, Betzalel, que era el encargado de hacerlo, dedícate tú, beasita, y harás. Y sobre el Aarón, que es donde se guardaban las lujot, que representa donde se guarda la Torah Kedoshá, está escrito en plural. Dice el pasuk beasú, harán, en plural. ¿Por qué esa diferencia? Obviamente el Midrash Rabá hace esta pregunta y contesta de una forma fascinante que quiero compartir con ustedes. Dice el Midrash, en todos los utensilios podías hacerlo solamente una sola persona, pero en el que representa el cabot de la Torah, donde se va a guardar la Torah Kedoshá, para la Torah, todos tenemos que tener parte en ella. Todos tenemos que ser parte de la Torah Kedoshá. ¿Por qué? Dice Boreolam, de alguna forma, con alguna cosa, aunque sea mínima, trabajar por el respeto y el honor de la Torah te refleja de su luz, como una persona que entraría en una perfumería. El simple hecho de entrar, de estar ahí participando en lo que sea, ya hace que le dé un olor más especial. Ese olor, esa luz que la Torah puede reflejar a todos, es cuando nos esforzamos un poquito en ella. Y en este sentido, todos tenemos que tener una parte en ella, como conocemos el famoso ejemplo del Hafetz Haim, que una persona se acercó con él y le dijo, ¿cuánto cuesta la manutención de su yeshiva durante un año? A lo que contestó el Hafetz Haim, no, eso no está en oferta. Dijo, bueno, yo quiero mantener la yeshiva durante todo un año, todo el año siguiente. Dijo, no, imposible. Hashem no me permite dar el zehut, el mérito de la manutención de una yeshiva a una sola persona. Hashem quiere que haya muchos socios y que todos participen en ella y en todo lo que se hace aquí para darle luz y verajá a todos aquellos que tienen que ver con la Torah. Otro famoso ejemplo, el Rebbe de Ponevezh, Rabbi Yosef Kahneman, que Baruch Hashem, desde que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, desde ese momento se puso un proyecto muy, pero muy ambicioso, poder hacer una yeshiva de 1,500 alumnos en Eretz Israel. Terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando los Yehudim habían pasado por una masacre impresionante, el pueblo de Israel estaba sufriendo muchísimo, pensar en algo así era un sueño. Todos, de hecho, muchos jajamim hasta pensaron que probablemente había quedado mal o loco, porque es un sueño demasiado amplio, demasiado grande. Pero Baruch Hashem hizo una gran realidad, esta yeshiva, donde hay 1,500 alumnos estudiando en el mismo lugar, al mismo tiempo, y es una fuerza impresionante para la Torah. Pero él, cuando se dedicó a la construcción, obviamente no fue un proyecto fácil de sacar adelante. Paralelo a la construcción de la yeshiva de Ponevezh, también se estaba construyendo la Universidad Bar Ilan, que también está muy cerquita geográficamente. La Universidad de Bar Ilan se construyó en muy pocas juntas con diferente gente pudiente, se dieron los fondos y se empezó a construir. Y el Rabbi Yosef Kahneman, el Rebbe de Ponevezh, tuvo que viajar a todos los lugares del mundo para juntar fondos para poder construir esta yeshiva. Le preguntaron, Jajam, pero la yeshiva es el negocio de Hashem. La yeshiva es donde se va a dar honor a Kadosh Baruj Hu y a su Torah. ¿No tendría que haber sido al revés?
que en 4 o 5 citas y juntas y rápido se junten todos los fondos para poderla construir y usted tuvo que viajar por todo el mundo a comparación de la universidad? Les contestó, tienen que saber, la base del pueblo judío es que Hashem quiere muchos socios en su Torah Kedoshá, muchos socios. Y cada socio tenía que venir de México, de Europa, de diferentes lugares de todo el mundo, por los cuales yo tuve que ser el broker y hacer ese inter entre la persona y con una inversión tan importante para la Torah Kedoshá. Y ahora muchísimos son parte de esta empresa gigante, Baruch Hashem, que genera Torah y genera grandes Rashei Yeshivot para todo el mundo. Fueron socios en un momento de oportunidad. Tratemos todos de tener una parte en la Torah y busquemos las oportunidades para lograrlo. Pero también hay algo muy interesante. La Torah merece de un kabod, de un respeto. Y por lo tanto, el kabod del Lujot en el Aarón donde se iba a guardar, teníamos que participar todos, Beazú, por eso es en plural. El respeto a la Torah es algo que nos da Baruch Hashem la posibilidad de poderla atesorar. Cuando una persona respeta la Torah, sus hijos entienden que lo que tú valoras, lo que tú respetas, lo que tú valoras, lo que tú admiras. Y de alguna manera ellos quisieran también recibir o tener contacto con eso que tú valoras. Pero si nosotros lo despreciamos o le bajamos el valor tanto a la Torah como a los Jajamim, que son los que la representan, bajamos en los ojos de nuestra descendencia el honor de nuestra gran Torah Kedoshá. Hay un ejemplo increíble que pasó con Rab Itzele Mibolojin. Rab Itzele Mibolojin, un rab muy importante en su yeshiva, estaban bailando con la Torah en Simchat Torah. El rab tropezó y se cayó. Se cayó el jajam y se cayó la Torah. Y entonces, obviamente, los alumnos corrieron, cargaron el Sefer Torah otra vez y después levantaron al jajam. Se paró otro rab en la yeshiva y dijo, señores, eso fue un gran error. ¿Cuál error? ¿Cómo se adelantaron a recibir y a levantar primero el Sefer Torah y después al Jajam? ¿Cómo? Todos hubiéramos hecho lo mismo. El Jajam les dijo, es un error. La Torah es un libro. El Jajam es esos conocimientos, pero de forma viva. Los revive en cada momento, los vive, los hace, los transmite. El honor del Jajam es más grande. Como dice la Gemara Masejet Makot, Kama tifsha inshe, como las personas que son ignorantes, que se paran por un Sefer Torah y no se paran cuando pasa una persona grande, un Jajam que representa la Torah viva. El honor a la Torah es lo que nos asegura la transmisión de ella en todas las generaciones adelante. Les quiero contar una historia interesante que me contó a mí personalmente la persona que lo vivió. Una persona que, si en algún momento escucha esta grabación, me dará mucho gusto que sepa que su acto fue un acto heroico y que todo el mundo se tiene que enterar de él. Me estaba platicando que él estuvo en París, desde México hasta París, por 2 días tuvo que ir a hacer un negocio. Cuando estaba por regresar, se dio cuenta que su vuelo, no estaba reservado en primera clase. En clase turista, le costaba mucho trabajo viajar en clase turista 12 horas. Por lo tanto, decidió quedarse una noche más con todas las complicaciones que eso representaba. Pero simplemente para poder viajar tantas horas en primera clase como él estaba acostumbrado. Bueno, un día después se acerca al aeropuerto. Cuando llega ya está en la sala de abordaje y se encuentra ahí a un rab de México, el Jajam Asher, que todos conocemos muy bien. Lo saluda, Jajam, qué gusto saludarlo, y suben al avión. Cuando se abrocha los cinturones y está listo para despegar, voltea a su alrededor y no encuentra al Jajam Asher en primera clase. Y empieza a ver, despega el avión, se para y ve que el Jajam Asher está viajando en clase turista. Se sienta en su lugar y empieza a pensar, faltan 10 horas 40 minutos. No puedo aguantar yo viajar en primera clase, estar en esta parte del avión y entendiendo que hay un rab, un jajam muy importante en la parte de atrás. No puedo, no me siento cómodo. En ese momento mandó llamar a la azafata. Le dijo, por favor, venga para acá. ¿Usted ve a ese señor que está vestido de su traje negro con su barba? Sí. Dígale, por favor, que por algún motivo la aerolínea decidió que iba a pasar, tengo un upgrade para pasar a primera clase y yo voy a ocupar su lugar. Que él ocupe mi lugar y yo voy a ocupar su lugar. Y así fue. El jajam fue llevado por la azafata hasta primera clase y esa persona por el otro pasillo pasó a ocupar el lugar del Jajam Asher. Me parece un acto impresionante, heroico, tomando en cuenta que cambió su vuelo un día simplemente porque le costaba mucho trabajo viajar en clase turista. Pero por el honor de la Torah, todos los esfuerzos. Aprendamos de eso. Dediquemos lo más valioso para nosotros para entregar hacia la Torah Kedoshá y para tener parte en ella en todos los aspectos. Otra pregunta muy interesante que encontramos en esta perashá es cuando nos damos cuenta que el Mishkan
fue construido con los materiales de máximo lujo. Oro, piedras preciosas, las telas más importantes hechas todas a mano. ¿Y para qué? Si el concepto que nosotros conocemos muy bien en la Torá es el concepto de la humildad. Y pensando que el Mishkan era como el lugar donde va a reposar la presencia divina, entonces tenemos que pensar probablemente en un lugar con utensilios de segunda, maderas un poco más viejas, metales reciclados, etcétera, etcétera. Y sin embargo no. La Torá nos pide que hagamos máximos esfuerzos para que el Mishkan sea un lugar de todo lujo. ¿Qué nos viene a enseñar todo esto? ¿Cuál es la enseñanza? Y la verdad es que los seres humanos somos muy influenciables por lo que vemos, por lo que nos rodea. Cuando tú llegas a un lugar que se siente el lujo, que se siente la comodidad, eso te inspira de alguna forma y te toca tu parte interior. Imagínate que tú llegaras a un Betacneset en donde sintieras que todo está hecho así, aray, de mientras. Todo está, hay goteras, está todo así más o menos. De alguna forma te inspiraría eso también a servir a Hashem de la misma manera, pues más o menos. Pero de repente todos los Batei Knesiot, el Mishkan mismo, todos los lugares se hacen con máximo lujo para llegar, y así como materialmente estamos viendo a nuestro alrededor que está precioso, también que podamos lograr que nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu lo hagamos precioso, que lo hagamos con el máximo de los esfuerzos, que nos sintamos responsables por hacer de la casa de Kadosh Baruj Hu en nuestro corazón, hacerla preciosa, como está escrito en la Perashá, Be'azuli Mikdash, Be'shachanti Betoham. Ustedes háganme un Mikdash, háganme un santuario, para que yo pueda reposar en ustedes, como le dice el pasuk. No dice Betojo, en él, sino en ustedes. Según el esfuerzo que nosotros hacemos para recibir la presencia divina, es directamente proporcional la cantidad de presencia divina que sentimos en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu nos pide máximo lujo en nuestra parte espiritual, máximo lujo y máximo esfuerzo en todo lo que hacemos. No es menos la parte material que la espiritual. De hecho, todo el objetivo de lo material es simplemente para elevarlo a lo espiritual. Y por eso, tanto un Betacneset como mismo el Mishkan tenía que haber sido hecho con cosas preciosas, con cosas que nos inspiren a llevar nuestros actos también a ser preciosos. Algo muy interesante encontramos cuando analizamos las medidas que Hashem nos pidió hacer el Arón, que es donde se guardaban las tablas, y por otro lado el Shulchan. En el Arón, todas las medidas, tanto el alto como largo como ancho, eran medidas cortadas, 1,5, 2,5. Y por ejemplo en el Shulchan son medidas completas, 2, 1, y solamente la medida de altura es media. Algo que a lo mejor cuando lees la Perashá dirías, lo paso. Sin embargo, nuestros grandes comentaristas no pasan las cosas así nada más. Cada detalle es muy importante. El Kli Yakar, que recomiendo mucho ver esa explicación por dentro y leerla, es algo fascinante. Cómo nos explica que esas medidas medias en el Arón, que el Arón representa a la Torah Kedoshá, nos viene a recordar algo. Una persona en este mundo nunca, en ningún momento se puede sentir completo, lleno. 2, 1, nunca. Siempre estamos medio. Medio significa tengo que crecer más. Una de las condiciones más importantes para que la Torah repose en ti es la ambición por seguir creciendo. Pero esa ambición a veces la dirigimos para las cosas materiales, porque nadie está dispuesto a quedarse con mínimos placeres, con un coche del año 1980, seguro no. Si tiene las posibilidades, crece, y de hecho, ambiciona a seguir creciendo. La ambición la dedicamos a la parte material, a lo que Hashem nos dice en el Shulchan, que representa la parte material. Ahí las medidas son completas. No conformismo, sino llega a sentir que lo tienes todo. Siente que las medidas como las medidas del Shulchan son 1 y 2 completas, siente que lo tienes todo. Pero en el Shulchan hay una medida, que es la de altura, que sí está media. Entonces aparentemente, ¿cómo? O lo tengo todo o no. Porque hay 2 completas y una media. La respuesta es porque sí hay algo que romper en la parte material. Lo único que tenemos que romper a la mitad es nuestros deseos, lo que se nos antoja. En lo material hay que romperlo. En lo espiritual hay que maximizarlo, hay que desearlo. Nunca nos podemos sentir completos. Sin embargo, en lo material nos sentimos completos con lo que tenemos, y una sola cosa rompemos, que son nuestros deseos. Seguir buscando y buscando en lo material no hace falta. Lo que ya Hashem te manda, voltearlo a ver y vive feliz a través de eso. Sin conformismo, vivir feliz con lo que Hashem te manda para seguir adelante con mucha alegría, y entonces poder tener muchas más fuerzas a dedicarte a lo espiritual.
encontramos una frase muy interesante de nuestros jajamim, que dice, para los tzadikim, su dinero es más querido por ellos que su propio cuerpo. Mamonam Habib Aleem Yoter Migufam, es más querido que su cuerpo, no lo puedo creer. ¿Cómo? Yo siempre pensaría al revés. Lo más importante de la vida eres tú, y después tu dinero, tu cuerpo, y después tu dinero. Quiero desarrollar con ustedes una respuesta impresionante para poder entender esto bien, y creo que nos puede realmente cambiar la vida. Para los tzadikim, todo lo que Hashem nos manda son solamente herramientas para podernos apegar a Él. Todo. Y todo está bien medido por Akadosh Baruj Hu. Hashem no se le pasó mandarte un poco más de parnasá, un poco menos. Todo está medido exactamente de Hashem. Son las herramientas necesarias para poderte apegar a Él siempre. Los tzadikim entienden que si Hashem te manda la posibilidad de tener dinero, con el dinero se puede cumplir muchísimas mitzvot. La primera de ellas, y por supuesto la más importante, mantener tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, darles lo necesario. Eso es una mitzvah muy importante, como lo dicen los libros, dentro de ellos el Jobat Alevavot. Cada vez que una persona sale a trabajar, que piense que está cumpliendo con una mitzvah de Hashem. Pero también tengamos en cuenta que a veces con el dinero podemos cumplir mitzvot que a veces con nuestro propio cuerpo no podemos cumplir. Por ejemplo, si una persona estudia Torah durante toda la tarde, 5 horas fue a estudiar Torah, pero el pago que tienes es de 5 horas. Pero sin embargo, una persona que también fue a estudiar Torah, pero también tuvo la posibilidad de pagar un día de estudio en algún lugar, apoyando con su dinero, y en ese lugar había 10 personas estudiando durante 5 horas, al revés, en vez de que nada más a él se le cuenten 5 horas, se le pueden contar 50 horas, lo que nunca puede haber hecho solamente en 5. Pues sale que a veces el dinero en situaciones puede ser una herramienta más importante que el propio cuerpo para podernos apegar y unir a Kadosh Baruj Hu. Y por eso, para los tzadikim, su dinero es más importante que su propio cuerpo, porque dependiendo que sea la herramienta más importante, a eso le voy a dar más fuerza, para apegarme más a Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, los que no somos tzadikim, de repente caemos en un círculo vicioso muy interesante. Y es el siguiente. ¿Qué dirías? Para nosotros, ¿qué es más importante? ¿Nuestro dinero o nuestro cuerpo? Y entonces, si te pones a pensar, pues bueno, a lo mejor el cuerpo o el dinero, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos? Porque estamos dispuestos a romper nuestro cuerpo, a hacer viajes largos, a romper familias, a hacer discusiones con hermanos y con gente muy cercana, simplemente por nuestro dinero. Entonces, ¿qué diríamos? Lo más importante es el dinero. Pero por otro lado, pues el cuerpo, los placeres, la tranquilidad, de que para eso realmente quiero el dinero. ¿Para qué quiero el dinero? Para estar cómodo, para estar bien. Y entonces te pregunto, ¿dónde empieza todo? ¿Qué es lo primordial para nosotros? ¿El dinero o el cuerpo? ¿El dinero o el cuerpo? La realidad es que es el cuerpo. Pero no tenemos la medida lógica y entonces estamos dispuestos a romper el cuerpo para alcanzar el dinero. ¿Pero para qué es ese dinero? Para darnos más placer al cuerpo. Y entonces caemos en el círculo vicioso. Y en el ejemplo famoso del pescador, que estaba sentado en la playa, después de haber ido a pescar, tenía su balsita que la amarraba ahí, saliendito de la playa, la amarraba y todos los días se despertaba a la hora que él quería, se subía a su balsita, llegaba a una parte en el mar muy tranquila, tiraba su caña, pescaba un pescado muy suficiente para su comida, salía, se lo preparaba, comía y lo demás del día pasaba en una hamaca, tranquilo, leyendo en las orillas del mar. Se acercó con él un amigo y le dijo, oye, una pregunta, ¿tú no tienes ambición? Dijo, sí, pero ¿a qué te refieres? Le dijo, mira, pues tú puedes, en vez de pescar un solo pescado, puedes salir y traer 2. Dijo, pero ¿para qué quiero 2? Yo solamente puedo comerme 1. Dijo, no, traes 2, te comes 1, con uno lo vendes y vas juntando dinero. Dijo, ¿y para qué? Dijo, bueno, con ese dinero, tu balsita la puedes convertir después en una lancha de motor. Una lancha de motor que sea mucho más fácil y mucho más práctica. Dije, ¿para qué? Bueno, porque vas a llegar mucho más rápido y en vez de pescar 2, probablemente vas a poder llegar a pescar 4 o hasta 5. Dijo, ¿pero para qué? Si yo solamente me puedo comer 1. Dijo, no, bueno, porque después te comes 1, vendes 4 y ese dinero lo empiezas a guardar. ¿Y para qué lo voy a guardar? Dijo, bueno, porque después a lo mejor contratas a alguien que te acompañe a pescar y tiras tu caña y él también, y entonces en vez de 5 van a poder pescar 10. Dice, pero yo solamente me puedo comer 1. Dijo, sí, bueno, pero los 9 los vendes. Y entonces, en vez de tu lancha de motor, ya te compras un barco, y en vez de una persona contratas 2, y en vez de 5 puedes pescar 20, dice, pero nada más me puedo comer 1. Sí, bueno, pero vas a vender 19 y ese dinero lo guardas, y en vez de tener un barco, después vas a tener una flotilla. Y le dice, bueno, pero ¿para qué todo eso?
Dice, bueno, cuando ya seas un empresario muy importante y tu pescado se pueda vender en todos los lugares del mundo, vas a poder tener toda la tranquilidad y pasar tus días en la playa, relajado en una hamaca, leyendo con toda tranquilidad. Se quedó viendo el pescador y le dijo, no te entiendo, pero eso ya lo hago hoy. ¿Para qué tengo que hacer tantas vueltas? ¿Para qué tengo que dar tantas vueltas en la vida para llegar a esto? Ya lo tengo. Ponte a pensar si eso no nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo más importante para nosotros, tu cuerpo o tu dinero? Porque si es el cuerpo, entonces date tranquilidad, obviamente sin perder de vista lo más importante que es lo espiritual. ¿Qué es a lo que te dedicas más? ¿Al dinero, al cuerpo? ¿Al dinero o al cuerpo? Y por lo tanto, sale una contradicción que yo calculo que es el motivo de los máximos problemas que hay hoy en día internos en nosotros. Tenemos un choque interno el cual nos dice, no hacemos lo que pensamos o no pensamos lo que hacemos. No, estamos corriendo y a través de algo que ni siquiera tenemos idea de qué es realmente. ¿Dónde empieza este círculo vicioso? Aprendamos que cada cosa que Hashem nos manda es una herramienta para estar mucho más cerca de Él y por lo tanto la utilizamos solamente para eso. Que tengamos el zehut de lograrlo y que tengan todos Shabbat Shalom. Gracias.